A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar una nueva semana con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Ruiz Robles. Él es un mexicano muy vinculado con el tema de apoyo social, de formación abogado, pero también dedicado a temas de comunicación en los últimos años. Alejandro, ¿por qué este giro del tema de las leyes, de las notarías, al mundo de la comunicación? ¿Y desde hace cuánto tiempo estás ya haciendo programas? En tus propias palabras, has recibido muchísimos galardones, no solo en México, sino en diferentes países de Iberoamérica. ¿Por qué el giro del mundo de las leyes al mundo de la comunicación? Mira, yo soy abogado de formación, tienes razón, y siempre amaré lo que es la justicia, la impartición de la justicia y todo lo que conlleve ello. Sin embargo, desde hace 11 años, más o menos, nos interesó mucho, nos llamó la atención el hecho de difundir, de masificar la ayuda social que se pudiera dar a través de los medios de comunicación. Y por eso, junto con la directora de antes Aztele, ahora WOW TV, creamos este canal, este medio de comunicación, y yo llevo ya dirigiendo el programa en tus propias palabras. Voy a cumplir en febrero 10 años. Pero antes de esos 10 años habíamos hecho algunos pilotos, habíamos participado en el radio y en los medios tradicionales. Entonces, ¿por qué la razón de ese cambio? Porque mira, hay veces que las leyes no alcanzan para llegar o impartir la justicia. Las leyes no alcanzan ni la mejora de las voluntades de los jueces, de los magistrados, de la gente vinculada con el derecho para realmente llegar a donde deben de llegar. Entonces, curiosamente, cuando se abre la tecnología y empezamos a participar con ellos a través de, por ejemplo, la gente que ha sido privada de algún familiar, etcétera, que le podemos dar un espacio de voz para que ellos se manifiesten, o podemos localizar a alguien a través de estos medios, es hermoso. Es hermoso porque ellos se sienten apoyados y cuando menos escuchados. Y en esta sociedad que cada vez parte más hacia lo individual, tener un apoyo social siempre será muy grato. Y por otro lado, en el aspecto mío como fedatario, acá en México hay notarios y corredores públicos. Los corredores públicos son personas que tienen fe pública y que ayudan a los particulares o a los empresarios, emprendedores, a crear y consolidar sus empresas y negocios. En ese sentido, yo sentía triste que una vez que orientabas a las personas para que crearan una empresa o les decías por qué no era conveniente en ese momento crear una empresa, ellos lo hacían y al final generabas una persona que perdía la mayoría de sus recursos en un sueño por no tener una planeación. Eso es algo que nos falta mucho como mexicanos, planear las cosas. Y si me lo permites, yo creo que a los latinos nos hace falta mucho eso, la planeación. Normalmente, pero ¿cómo romper? Perdón que te interrumpa. Los latinos vivimos el día a día. O sea, antes en micrófonos hablábamos de los cambios políticos que América Latina está viviendo de manera permanente. Hay una serie de elementos que además en estos tiempos, post-pandemia, con temas de guerra a nivel mundial, como el tema de Ucrania, nos hacen vivir el día a día e incluso los gobernantes no se dan cuenta de la importancia de planificar. ¿Cómo hacer que los ciudadanos comunes y corrientes que queremos ser emprendedores, que queremos ir hacia otros temas y conseguir objetivos claros, hagamos una planificación que efectivamente nos falta a todos? Y a largo plazo, no para el mañana. Mira, yo creo que es tan sencillo como escribir en una hoja de papel tus ideas y saber cómo vas a llegar a ellas. Desafortunadamente, ahora sí me concentro un poquito más en México. Cuando le preguntas a alguien, ¿por qué lo hiciste? Parece el programa de Héctor Suárez de ¿Qué nos pasa?, que se llevó a cabo hace muchos años. Te responden, pues no más. O sea, nomás se te ocurrió y lo hiciste. Sí, desafortunadamente pues me latió. ¿Qué significa? Que de alguna manera te llegó
la iluminación y lo pusiste, pero no pensaste si eran todos tus recursos, si tenías elementos para ello, si tenías de alguna manera la consideración de lo que necesitabas. Simple y sencillamente invertiste tus cosas, pusiste en un proyecto productivo toda tu riqueza y con esa falta de planeación truenas. Eso es lo que pasa mucho. Desafortunadamente, ahora que hay más medios de comunicación, hay más información disponible, seguimos actuando de manera impulsiva. Entonces, lo que tratamos de hacer a través de los medios de comunicación, a través de esta señal en tus propias palabras, es escuchar a otras personas, cuál es su experiencia y destacar los valores, la manera en que lo llevó a cabo, el método y sobre todo cómo ha alcanzado los triunfos y obviamente los fracasos que ha tenido. Hablar, por ejemplo, de la victoria puede ser muy bonito, pero hablar de las experiencias, de sus fracasos, sus tropiezos y cómo se pararon, eso es normalmente lo que nutre más a las personas porque saben lo que no deben de hacer. Y es lo que tú haces, es lo que tú haces en tus propias palabras. Bueno, no es, yo creo que es un defecto latinoamericano el no hacer cosas planificadas. Ecuador es el país que más emprende en América Latina. Si mires el número de emprendimientos que se inscriben o que salen a la luz, es el más fuerte con el nivel de población. El problema es que apenas un 20 o un 30% van más allá de los 6 meses. Entonces, así nomás, o se me ocurrió, o alguien me dijo, juega en todos nuestros países. Cuando tú transmites estos temas exitosos a través del programa no sé si decirlo, en televisión, al programa multimedia, como digo, con los nuevos medios, cuando tú transmites estas experiencias exitosas, ¿qué es o qué conclusiones sacas para que llegar a a toda tu audiencia? Mira, normalmente yo escucho a las personas, ellos platican, te reitero, de todo. Y ya llega el momento en que al final trato de concluir, pero yo no hago la conclusión. Yo le pregunto a la persona, al invitado, en tus propias palabras, ¿quién eres? Y es normalmente cuando ellos se dan cuenta de cómo sintetizan en 4, 5, 10, 15 palabras lo que han hecho. Entonces, esa introspección de ellos, compartir esa introspección, normalmente llega al público de manera sorpresiva, porque ellos mismos se califican y le da elementos al público para decir si lo hizo bien, no lo hizo bien, qué es lo que no debo de hacer. Eso es lo interesante, que realmente es un diálogo conmigo, pero de cara a los que nos escuchan. Tú comentabas que al final no sabes cómo ubicarlo, si es como voz, como radio, etcétera. Mira, la gran ventaja de WOW TV es que todos sus programas de alguna manera pueden ser difundidos por los medios que quieran, como quieran, y entonces puede verse, por ejemplo, en alguna parte de Latinoamérica como televisión, o escucharse como radio, o seguirse viendo como voz y datos en Internet. Aquí lo más importante es el mensaje que llevan las personas de primera mano y la manera que quien escucha pueda también considerarlos de primera mano, porque prácticamente yo no intervengo, yo nada más pregunto y la gente escucha y toma sus propias consideraciones o resultados. Claro, y toma sus conclusiones y toma sus ejemplos para seguir, para orientarse en las diferentes tareas. Tú también estás en el mundo de las notarías y como fedatario. ¿Cómo enseñar también a la gente la importancia de la legalización de sus procesos? Dejar la parte informal y convertir la parte legal, porque incluso no es solamente para facilitar un emprendimiento desde tener facturas o tener registros claros, sino también para que su familia aprenda y entienda la importancia de lo que significa la legalización de un proceso. Mira, yo creo que has dicho algo verdaderamente importante. Obviamente nos vamos al aspecto, con el programa nos vamos al aspecto de experiencias. ¿Cómo lo hacemos como fedatarios, como abogados que se encargan de esto? Simplemente cuando llegan las personas con nosotros, tratamos de sentarlos y concentrarlos, aunque te parezca increíble, en una hoja de papel y decirles cuáles son de alguna manera el camino que tiene que llegar y si cuenta con estos recursos. Él mismo lo conoce, nosotros nada más lo orientamos. Y por el otro lado, ¿cómo destacar la economía formal de la informal? Bueno, antes que nada, recordemos que desafortunadamente la economía informal se presta para hacer un botín político de muchos. Entonces a muchos les conviene la informalidad, por eso no informan, tristemente. Y por el otro lado, ¿cómo los convencemos? Los convencemos con dos aspectos, hablando de los efectos mediatos
e inmediatos. Inmediatos seguramente podrás satisfacer tus necesidades, pero mediatos llegarás a tener eventualmente el esquema de seguridad social en lo personal. Va a llegar un momento en que no puedas ser productivo por la edad, por las condiciones, etcétera, y tendrás un esquema de jubilación que te permita a ti generar riqueza y además cuidar tu salud. Y en lo inmediato también, ¿no? Siempre vas diciéndoles, oye, hoy podrás pagar una operación, pero realmente el apoyo médico que es necesario, que necesitas, ¿cómo lo vas a sacar y lo vas a sacar? No lo puedes mantener en forma prolongada, ¿no? Porque no sabes cómo se van a presentar las condiciones. Además, hay que destacar algo. Prácticamente, bueno, en México tenemos más del 50% de economía informal, porque considerando lo que es los aspectos de corrupción, los aspectos de narcotráfico y otras cuestiones delictivas, se nos va todavía mucho más allá del 50%, ¿no? Entonces, lo que tratas de hacer es convencer a las personas, decir, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir escondiéndote, evadiendo o dando la cara, generando riqueza para ti, para tu familia y además cumpliendo con el Estado, con la labor básica que tiene el Estado, que es garantizar tu seguridad? Entonces tratamos de ser de esa manera, darles elementos. A la larga, la gente que quiere realmente estabilidad, normalmente se va a venir con nosotros y ser parte de la formalidad. Quien realmente no tiene más allá de intereses más que vivir lo de hoy, ahora, como sea, entonces seguirán siendo también, motivo político. ¿cómo enseñas a las personas la importancia de la estabilidad y la legalidad también pensando en la siguiente generación? O sea, cuando el padre desaparece por determinadas circunstancias, si no hay un proceso legal, casi se quedan en la extrema pobreza su familia. ¿Cómo lograr que se dé también esto pensando más allá del día de mañana, sino pensando en un futuro sobre qué puede pasar y cómo proteger a su familia? Mira, aquí has dicho también algo muy importante. Desafortunadamente el concepto de familia, comunidad cada vez está desapareciendo más, porque los padres desaparecen, porque las madres simplemente no pueden con el control de los hijos, porque cada vez hay más tentaciones en las calles para los hijos. Entonces, es difícil. Realmente nosotros ahí sí no tenemos forma de hacerlo muy bien del tú al tú, porque ellos no llegan a crear un negocio formal. Lo tenemos que apoyarnos mucho en lo que es los medios digitales, en lo que es Wow TV, en su difusión, y tratar de llegar con ellos y decirles, a ver, cuáles son las ventajas de tener emprendimientos de todos sentidos, cuál es la ventaja de redescubrir los valores, de encontrar valores y mantenerte con ellos y crecer con ellos. Eso es muy difícil, reitero, para nosotros hacerlo en lo personal. Tendremos que masificar en esa forma el conocimiento y llegar a ellos y tratar de darles elementos para su toma de decisiones. Y al final ellos van a entender que es mejor mantenerse comunidad familiar como núcleo familiar y participar en él que seguir cada quien por su lado y obviamente arriesgando su vida y la de las personas que quieren. Tenemos que hacerlo de esa manera. Hay otros temas que nos unen Ecuador y México y otro también es el tema migración a Estados Unidos. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cómo lo ves tú en base a los testimonios que recibes en tu programa? La problemática de la migración de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Que México es el país de paso, vemos lo que pasa en la zona de la frontera, que es terriblemente duro, pero es una permanente en nuestros países que la gente siga saliendo. De Ecuador, no sé cuántos kilómetros quedan a la frontera entre México y Estados Unidos, pero la gente va, la gente es estafada, la gente es maltratada, pero siguen buscando el sueño americano. No, y ese sueño americano puede ser muy bonito para la minoría que llega allá, ¿no? Sí, o puede ser la peor pesadilla de la vida. Efectivamente, pensemos varias cosas. Mira, por ejemplo, aquí durante muchos años se hablaba de que lo peor que podía hacer era un país exportar su miseria. La gente que sale de un país normalmente no es porque esté satisfecha con su situación del país, normalmente es porque va a buscar la riqueza que no pudo generar en su país. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es crear esas condiciones y deberíamos todos generar riqueza para que todos compartiéramos y se quedaran aquí. Habrá quien quiera irse a otro país por otras situaciones. Entonces, por un lado, eso antes hablábamos de que era verdaderamente triste las remesas, porque las remesas era pensar que vivir de las remesas era un verdadero fracaso.
Hoy se está hablando de las riquezas y se felicitan y nos felicitamos como país, etcétera, nuevamente por cuestiones políticas. Pero allá lo que tratamos de hacer son varias cosas. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de hablar con comunidades migrantes en Estados Unidos que ya están radicadas y ellos son los que nos están diciendo qué están haciendo por los connacionales. Damos a conocer, por ejemplo, los avances que hay en los distintos países y la manera como lo reciben. Pensemos tan solo que después de la Ciudad de México, los lugares con más mexicanos es en Los Ángeles. Próximamente será Chicago, Carolina del Norte, entonces comunidades en Texas, y eso es lo que llama la atención. Decir, oye, dentro de las 8 ciudades estamos hablando de que 4 son mexicanas y 4 son americanas. Eso no es posible. Y ahora todavía decimos que somos felices por las remesas que nos mandan. Eso es una exportación de miseria, como lo quieras llamar. Lo que tratamos de decirles a la gente, nuevamente a través del medio de comunicación que es masivo, es decir, los riesgos a los que se enfrentan. Riesgos que pueden ser, primero, la muerte en el camino. Segundo, los abusos de la autoridad, que se habla que no hay, pero desde luego que los hay. Tercero, que sean reclutados por algún tipo de familia o de clan de los narcos para sus fines, para su explotación, etcétera. Los abusos que se dan con las mujeres. Entonces, yo creo que ellos tienen que ponderar realmente cómo son las condiciones, y no solo es un sueño americano, sino es una pesadilla. Y si después de eso, con todos los riesgos, toman esas decisiones nuevamente, nosotros al final damos los elementos, y en cada uno desafortunadamente está la toma de decisiones que pueden llevarlos a ser víctimas de un sistema y de una política que a nadie le interesa. Sí, pero no es fácil lo que tú dices, es muy duro lo que se habla, pero al mismo tiempo es verdad que uno no aprende por experiencias ajenas, o sea, aprende por lo que vive, sirven los consejos, pero al final, desde la parte familiar, la parte empresarial, la parte de viajes, de migración, uno no aprende por experiencias ajenas y normalmente se acuerda de las experiencias positivas y trata de bloquear la parte negativa. Ahora, Alejandro, tú con tu programa impactas en diferentes partes de América Latina, has recibido premios en diferentes partes. ¿Cómo y qué entrevista te ha marcado más? ¿Qué diálogo a lo largo de 11 años o qué diálogos te han marcado más? ¿Recuerdas? ¿Quieres volver a hablar con esas personas? Porque sientes que te enriquecen a ti, pero también enriquecen a tu audiencia. Fíjate que aquí yo tengo un principio que normalmente en estos años se ha logrado, pero no siempre, a veces hay excepciones. Yo una vez que entrevisto a otra persona, no vuelvo a entrevistarla hasta pasado un tiempo muy razonable, pero normalmente no lo vuelvo a hacer, porque siento que la información que me dan de primera mano en el primer momento es única, y volverlo a hacer a veces pierde su segundas partes no suelen ser tan buenas, es verdad. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles entrevistas me han marcado? Mira, me han marcado muchísimo. Hay veces que, por ejemplo, cuando le desaparecen a una mamá a su hijo y va conmigo y platica, dices, híjole, ¿qué puedo hacer, no? Pues desde luego que es una angustia. O cuando, por ejemplo, veo a una persona que imagínate, siente que tiene la habilidad de hablar con personas que no están en esta dimensión, que están muertas, etcétera, y con todo lo que pueda hacer de incredulidad de mí, empiezan a hablar y empiezan a darme detalles que sí pasaron y que ellos no deberían de pasar. Dices, caray, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, de repente son detalles que sí que te sorprenden como persona. Simplemente no las crees. O, por ejemplo, una vez me tocó entrevistar a un líder de la política, alguien que contendió para la presidencia 2 veces o 3, que es Cuauhtémoc Cárdenas, y yo estaba tan nervioso que al final yo no podía ir las preguntas porque realmente era un figurón para mí, lo representaba, ¿no? Y lo que más me sorprendió es que él tuvo la sencillez para empezar a hablar conmigo, tranquilizarme, y vamos a hablar, ¿no? Y luego no me tengas miedo y no te preocupes, más o menos. Exacto. Entonces, eso digo, y además ha habido con actores que yo admiraba de chavo, y ahora los veo y me dicen de tú a tú, háblame de lo que quieras, pregúntame lo que quieras, ¿no? Y entonces son muchos momentos que de repente dices, wow, o gente, empresarios que participaron, no sé, en el Tratado de Libre Comercio, y me dan sus experiencias de lo que les tocó ir a negociar como país pequeño, de una economía pequeña, no pequeña como tal, ir con Estados Unidos y platicar de tú a tú, dices, wow, qué padre, ¿no? Entonces son muchas experiencias que en lo profesional, en lo personal, dices, wow, esto es impresionante. Hay veces que empiezo con cierto nervio, hay veces que empiezo con cierto
recelo, porque son ideas políticas distintas de las mías, y entonces, o partidos políticos que en ese momento simpatizaba con uno y él con otro, y los vas entendiendo, y es eso al final, en tus propias palabras, o gente que, por ejemplo, en el 68, que fue el movimiento estudiantil, vieron la masacre a su lado, de estudiantes, y de repente dices, bueno, ¿qué sigo, no? O también te voy a decir algo que me rompió. Alguna vez entrevisté a unos sindicalistas, a unas personas que estaban con un sindicato, y fueron a manifestarse en mi programa. Me parece que fueron 5 o 6 personas, y ya, 5 de ellos participaron, uno se quedó atrás. Entonces, ese programa, por el tema tan trascendente, lo presento para un premio de periodismo con la anuencia de ellos. Justamente nos premiaban el viernes en Mérida, y recibo el lunes, ya había presentado todo, yo ya sabía que tenía que ir allá, etcétera, y recibo la llamada de ellos de que a uno de ellos lo habían apuñalado, estaba muerto, y el otro estaba desaparecido, ¿no? Entonces, cuando me entero de esto, digo, oye, espérate, esto no es lógico, no hice esta entrevista para estos efectos, ¿no? Y hablé con ellos y sobre todo con el responsable de este grupo, y le dije, oye, perdóname, no puedo hacer nada, prefiero ya retirarme, y te lo digo como humano, no sé qué decirles, jamás los quise exponer y todo, y él, me acuerdo que me dijo, mira, no nos expones, nosotros ya estamos expuestos porque esas son las condiciones con las que estamos viviendo, y esas son las que acudimos a tu programa a denunciar. Cuando lo hiciste bien, y obviamente nosotros te autorizamos a que con ese programa participaras en el premio, y ¿sabes qué? A mí me interesa mucho que esto se dé a conocer. Por favor, ve, preséntate, y si ganas, qué bueno, pero aun cuando no ganes, habrás difundido nuestra razón y nuestra verdad. Por Dios que fuimos para allá a Mérida, y al final quedé en la terna de los 3, no gané. Pero justo aunque no ganara, yo tenía esa aflicción, y entonces dije, oye, ¿me permiten un minuto? Y me dice, sí, claro. La persona que ganó el primer lugar se retiró, y les dije, miren, yo no vengo aquí por premios, no es para justificarme ni nada, simple y sencillamente es para llamarles la atención, y seamos leales con estas personas que tuvieron un problema fuerte y han desaparecido, algunos de ellos muertos. Entonces, en ese momento, la verdad me cambió mucho la perspectiva de lo que estaba haciendo. Esa labor social, que es la difusión de la información, te rompe. En ese momento yo ya me sentí un poco mejor con ellos, porque al final dije, mira, su lucha no fue en vano, y la informé. Entonces, yo creo que es eso. Hay veces que son momentos que no te puedes preparar, Claudia. De repente te llegan, y la mejor entrevista o la peor entrevista pasa a ser un segundo punto. Esos adjetivos son, en el momento que te estoy entrevistando, para mí es la mejor entrevista, y va a ser la entrevista que tenga que hacerla interesante, no solo para ti que me estás hablando, porque tienes mi interés, sino para todas las personas que pueden sentirse escuchadas a través de ti, y sobre todo pueden tomar lo mejor de ti y hacerlo propio de ellos. Lo que te has expresado en tus propias palabras. Si quieres agregar algo, Alejandro, cómo definirte, cómo decir, porque tenemos ya apenas 2 minutitos más. Mira, yo lo único que puedo decir es que admiro a las personas que tratan de cambiar su sociedad con sus emprendimientos y con sus empresas. Yo admiro a Claudia Arteaga por la formación que hace de líderes en el futuro. Ese tipo de admiración me ha llevado a hacerlo parte mío, y tratar de verlo en las entrevistas y sacar lo mejor de estos líderes. Lo que haces tú, lo que hace Rosalía, eso es verdaderamente impresionante. En serio, ojalá que algún día en México lo podamos hacer, y sobre todo para las personas que nos estamos viendo, yo les puedo decir que es difícil a veces ser un soñador. Es más difícil realizar tus sueños, pero es imposible no hacerlo. Entonces, si los vamos a hacer, hagámoslo en forma planeada y con la convicción de que lo que podamos hacer nosotros hoy, por nosotros y para las personas que amamos, puede ser retomado por alguien que nos esté viendo, y podemos ser factor de cambio. Gracias por tu liderazgo. Gracias. Gracias, Alejandro Ruiz, por su presencia en este espacio Verde 2.0. Creo que sus palabras nos enriquecen mucho a todos. Esa experiencia de vida, ese sentir cada cosa que hace,
y el decir que los sueños son difíciles, pero hay que hacer todo para irlos cumpliendo y cada vez el sueño cumplido se convierte en el piso o en el cómo conseguir el siguiente. Una vida debe ser así, entregada a servir, entregada a cambiar las cosas y a dejar una huella en el futuro. Gracias nuevamente a ustedes y a Alejandro Ruiz por habernos acompañado aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.